Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el sermón pasado nosotros vimos que la unidad es dada por el Espíritu de Dios. Somos parte de la iglesia porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él ha dado esa unidad por naturaleza. Los miembros de la iglesia se aman porque son transformados por el Espíritu de Dios. Y a nosotros se nos dice que no es una unidad que debemos inventar o crear. Si yo fuera el que determinara en qué nos vamos a unir, nos uniésemos en que el steak tiene que ser de 2 pulgadas de alto y cocinado que todavía le salga su jugo rojo. A otros lo harían basado en comer apio. Pero no, la unidad es del Espíritu de Dios. Él la ha dado. Y nosotros debemos ser solícitos en guardar esa unidad como si fuera el más grande tesoro. Esa solicitud dijimos que es una diligencia con fervor, una diligencia que actúa con rapidez, con amor, con pasión. En el mensaje de hoy solamente vamos a ver el hecho de que la unidad, como dijimos la semana pasada, no está basada en amor. Déjenme repetir eso, hermanos. La unidad de los creyentes no está basada en amor, aunque nos amamos, y eso es bueno. Pero la unidad del creyente, de los creyentes en la iglesia, está basada en la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que nos une a nosotros es el fundamento de las verdades de las Escrituras, no el que tú me caigas bien o me caigas mal. Entonces, en la próxima sección que tenemos de los versículos 4 al 6, hay una serie de verdades que Pablo presenta en las cuales debemos estar unidos. Ahora, esas verdades son importantes para Pablo porque ellas reflejan la columna, el fundamento de la verdad en la iglesia. Así que solamente vamos a ver un punto y bajo ese punto entonces vamos a ver estas doctrinas que Pablo presenta. Y el único punto es que debemos estar unidos en la verdad. Unidos en la verdad. Una de las cosas, amado hermano, que se ha perdido en muchas iglesias es la centralidad de la verdad doctrinal. Hay muchas iglesias, hermanos, que no tienen identidad doctrinal. Usted va donde ellos y les dice, ¿y ustedes qué creen aquí? Nosotros creemos la Biblia. Qué bueno, yo también. ¿Y qué cree usted de esto que dice la Biblia? Bueno, nosotros no discutimos mucho de doctrina. La doctrina nuestra es que cualquiera viene. De hecho, déjeme ver cómo está esto aquí. Exactamente. Si usted maneja un poquito para allá, como a 200, 300 metros, hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Biblia Abierta.
Y esa iglesia es una iglesia muy buena. Porque la iglesia, usted la ve y dice, Biblia abierta. ¡Wow! Entonces ahí se abre la Biblia. Pero cuando usted investiga, ellos le llaman la Biblia abierta porque ellos dicen que la Biblia no se ha cerrado todavía y Dios está dando revelaciones. De hecho, hermanos, ellos dicen que ya no es muy necesario la Biblia porque Dios ahora nos habla por medio de otras cosas. Como dije anteriormente, el pastor Jorge estuvo hablando por un tiempo con un compañero de trabajo y él me cuenta la historia y siempre que hablo de este punto me acuerdo de esa historia. Y él está hablando y le está enseñando la Biblia y el muchacho está diciendo, el compañero de él, sí, eso es lo que dice la Biblia. Y después de un tiempo, al final le dice el Señor al pastor Jorge, en la realidad, mira, eso es la verdad, lo que tú dices es lo que la Biblia dice, pero ya nosotros tenemos apóstoles que nos hablan directamente de parte de Dios. Por tanto, no vale la pena. Amado hermano, déjeme repetir esto. La doctrina, la verdad escritural es lo que nos une. Ayer cuando nos reuníamos con los hermanos que han expresado el deseo de ser miembros de la iglesia, le presentamos 5 columnas que nosotros creemos aquí en esta iglesia. Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Sola Escritura. Y para adorar a Dios en la iglesia de Cristo en todas las edades y por los siglos de los siglos, debemos tener un cuerpo doctrinal bíblico. Por ejemplo, en los mensajes de Apocalipsis que vimos, si se acuerdan la descripción de la iglesia, usted va a ver que tiene cimientos y columnas. Y los cimientos tienen a los apóstoles, las columnas tienen a los profetas. Todo lo que es la estructura de la iglesia, todo lo que sostiene a la iglesia, el fundamento de la iglesia no es más que la palabra de Dios. Y ahí debemos ir, hermanos, para encontrar la unidad entre nosotros. Así que Pablo empieza y nos da una lista de doctrinas aquí, y con esto en mente vamos a empezar a ver a cada una de ellas. Así que hoy solamente vamos a ver 2 en el versículo 4. En esa lista de doctrina, él dice que debemos estar unidos, buscar la unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, y comienza con la primera doctrina, un cuerpo. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y la primera doctrina es la del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el libro de Efesios, la carta a los Efesios, es una explicación de lo que es la iglesia en esencia, ya lo vimos, los primeros 3 capítulos, y cómo la iglesia funciona. Los siguientes 4 capítulos, de aquí estamos entrando en ello. La doctrina de la iglesia en teología, si alguno está interesado, es la palabra eclesiología. Así que los que quieran ver y creer que son teólogos porque saben decir eclesiología, pues está bien, hermano, vaya y búsquelo, eclesiología. Y hay muchísimas cosas escritas acerca de la eclesiología, pero es la doctrina de la iglesia. Los creyentes, amados hermanos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús, el Hijo eterno, y formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña, y aquí en Efesios, es que es un cuerpo. Un cuerpo está formado de miembros, de componentes.
Y nosotros los que hemos venido a Cristo por la fe, Él nos ha traído, veremos en un minuto, a ser parte de ese cuerpo. La iglesia está compuesta por todos los santos en la historia. Y yo quiero, hermano, que muchas veces nosotros cuando pensamos en la iglesia, pensamos en los 5 gatos que somos aquí, decimos en mi país. No sé cómo dicen en El Salvador o en Centroamérica, pero en Dominicana cuando somos poquitos decimos, somos 5 gatos. Ellos son 5 gatitos. Pues muchas veces nosotros pensamos en la iglesia solamente en función de nosotros. Y hay una verdad al respecto que vamos a ver, que la iglesia local es central para la vida individual del creyente. Pero en esta doctrina, somos un cuerpo. Estamos hablando no solamente de nosotros. Estamos hablando diciendo que la iglesia está compuesta por todos los santos en la historia. Nosotros somos un cuerpo con Abraham. Él es parte de nuestro cuerpo. Nosotros somos parte de Moisés. Moisés es parte de nuestro cuerpo. Desde Adán hasta el último que se va a convertir, formamos un cuerpo. Dios no tiene 2 pueblos, Dios no tiene 2 cuerpos. Dios tiene un cuerpo, que es la iglesia universal. Y primero estamos viendo el punto de que esta iglesia es compuesta por todos los santos en toda la historia de la humanidad. La unidad del Espíritu está en esa verdad que ellos nos dejaron para seguir al Señor Jesucristo en todo, los profetas y los apóstoles. Ellos son uno con nosotros en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos uno con ellos en el cuerpo de Cristo. De hecho, hermanos, déjenme ponerle esta verdad un poquito más clara para ustedes. ¿Ustedes notaron cuando entraron al apóstol Pablo? ¿No lo notaron? ¿No vieron al profeta Isaías? Amado hermano, si tú tienes una Biblia en la mano, el profeta Isaías habla hoy a nosotros hoy, si predicamos en Isaías. Hoy el apóstol Pablo está hablándonos a nosotros por medio de la carta que escribió. Somos parte de ese cuerpo. Y en aquel día, hermanos, todos los santos nos uniremos a una voz a alabar al Dios de los cielos, al Salvador del mundo y al Espíritu Santo. En ese día Pablo se parará con nosotros, Isaías con nosotros, nosotros con ellos, y seremos un cuerpo por la eternidad. Todos juntos somos uno. Ahora, la unidad del cuerpo en la iglesia, la unidad que nosotros tenemos aquí, implica una desunidad con el mundo. Nosotros estamos unidos a la iglesia en comunión del alma, algo que no podemos tener la misma comunión con el mundo. La iglesia es el cuerpo al cual pertenecemos, no el mundo. Es allí donde yo debo buscar consejo, ayuda, no en el mundo. Así que en esencia, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo formado por todos los que creen en el evangelio de la gracia de Cristo. Es el asiento, la evidencia, el lugar del nuevo pacto en la historia.
Nadie puede entrar a ella a menos que el Espíritu de Dios renueve su corazón con la circuncisión interior de su alma. Los miembros de la iglesia son circuncidados en el corazón por el mismo Espíritu de Dios por medio de su palabra. Es lo que algunos llaman el nuevo nacimiento. La iglesia es el pueblo de Dios, escogido desde antes de que todo fuese creado en Cristo Jesús para salvación. La iglesia es la nación santa de Dios, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real de Dios, el linaje de Dios en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. Y Pablo dice, somos uno. En Cristo todos los creyentes son hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Y eso fue lo que ya vimos en Efesios 1 y en Efesios 2. Déjenme darle otras figuras de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia es la Jerusalén celestial. La iglesia es el pacto de Sara, no el de Agar. La iglesia es el pacto de Sión, no el del monte Sinaí. Es la ciudad del Dios vivo en Hebreos. Es la Jerusalén celestial en Gálatas 4. Es la congregación de los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, la iglesia no es terrenal. La iglesia no es el pacto de Jerusalén, la terrenal. El pacto de las obras muertas hechas por la ley. Es el pacto del Dios vivo. Nos hemos allegado al monte de Sión y somos un pueblo allí. Van a tener una tarea, hermanos. Tienen que leer a Hebreos capítulo 12 completo, pero enfóquese en los versículos 18 al 29. Hebreos capítulo 12, 18 al 29. Y allí verán los dos pactos. Amado, tú y yo pertenecemos a ese nuevo pacto en Cristo. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si es que creemos en su palabra, si es que confiamos en la obra completa de Cristo Jesús para poder ser justificados ante Dios, para poder ser santificados por su Espíritu y para poder ser glorificados por el glorioso Cristo Jesús en ese día. Déjenme repetir esto, hermano. Y hablamos de eso un poco ayer con los miembros futuros. Nosotros somos salvos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa salvación implica las tres etapas de nuestra vida cristiana. Primero, la justificación, la entrada al reino de Dios por el Evangelio. Segundo, la santificación. Dios es quien nos santifica a nosotros. Y tercero, la glorificación. Y en esas cosas, hermanos, nosotros no podemos hacer básicamente nada. Dios lo hace todo. Somos uno en esa obra. De hecho, hermanos, déjenme decirle la verdad. A veces nosotros no creemos la verdad de que somos uno en la iglesia de Cristo, de que debemos ser solícitos en guardar esa unidad y ponemos a la iglesia como una actividad más en el diario vivir. El domingo yo voy a la iglesia. Si me parece, voy a la escuela dominical. Si no me parece, no voy. Si me parece, me quedo. Si me parece, me voy. No, hermanos. Cada creyente, especialmente los miembros de nuestra iglesia, a menos que tengan una necesidad de fuerza, debieran estar reunidos desde las 9 hasta las 12, envueltos en el culto de adoración, envueltos en la escuela dominical.
¿Por qué? Porque debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si usted viene aquí solamente y se sienta en el banco y se va, usted no tiene la interacción. Si no asiste, si no está envuelto en un grupo pequeño, tampoco va a tener la interacción. Ahora me dicen que el grupo tuyo y el de ustedes es ya otra iglesia. Pero vamos a pedir al Señor que nos provea a otros líderes pronto que dividan ese grupo. Porque un grupo de 50 ya no se puede tener mucha comunión. Y queremos buscar la unidad, que nos compenetremos unos a otros. Estamos trabajando ahora en el grupo de Centerville con eso. Y qué bueno es el espíritu que allí hay presente. Así que no podemos, debemos estar involucrados en cada actividad de la iglesia que podamos. Abandonar la iglesia por otras cosas no es bueno. De hecho, es aquí que uno empieza a ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro, a disfrutar y a glorificar a Dios por lo que Él está haciendo. Esa es la primera doctrina, un cuerpo, somos uno. Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por ti para hacerte miembro de su iglesia. La segunda doctrina que él menciona es la doctrina del Espíritu Santo. Y el texto dice que hay un espíritu. Y conocer esta doctrina debe llevarnos a la unidad. ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en Fran, en Wilmer, en Teresita, en qué sé yo, cualquiera de ustedes. Me metí a mencionar el nombre, ahora después me mandan cartas. Pastor no mencionó el nombre mío. Alba, te tengo que mencionar para que no diga que está desaparecido. Oh, amados hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu. Somos uno. Déjeme añadir algo a eso. Aunque a usted no le guste, aunque a usted no le parezca, somos uno. La segunda doctrina es la doctrina del Espíritu Santo, como dijimos. Hay un espíritu, en eso hay unidad. Y ya vimos que el Espíritu de Dios se nos da como el sello, la garantía de nuestra herencia. ¿Quiénes son herederos de Dios? Bueno, qué bueno que levantan la mano algunos. Yo no impedí que levantaran la mano, pero ya que están en eso de levantar manos, ¿quiénes son herederos de Dios, hermanos, aquí? Gloria a Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso aquí no es un sello que arrabasaba, Rubichup. No es eso. El sello del Espíritu de Dios es la misma presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y es como la estampa que dice, Él es mío, ella es mía. De los del mundo, mira la estampa que tienen. De Dios, del diablo. Como vimos en Apocalipsis, está la señal que le ponen en la frente y en las manos a las personas. ¿Y qué significa eso? Porque dice Apocalipsis 9 que la señal de Dios en las frente y en la mano de los creyentes. Y por eso no pueden tocar
los demonios a los creyentes. ¿Qué es esa marca? La marca en la mente, nuestras mentes, nuestros corazones, lo que pensamos y lo que hacemos. El Espíritu de Dios está presente. Lo que nos sella es el Espíritu de Dios prometido por los profetas. Ezequiel es uno de esos profetas, y anunciando el nuevo pacto, en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, él dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. El profeta Ezequiel dice que para que nosotros podamos servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, no solamente Él nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, sino que también pone su Espíritu Santo. Una pregunta: ¿tenían Adán y Eva espíritu perfecto? ¿Tenían Adán y Eva un corazón blando? Pero dejados solos, no pudieron. Y Dios se asegura de que cada uno de sus hijos no solamente tenga un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un nuevo tú, una nueva criatura, sino que Él pone su espíritu en cada uno de nosotros para asegurarse de que ninguno de nosotros se va a perder, de que al fin y al cabo ninguno de nosotros va a caer de una manera fatal. Y en eso hay unidad. David, al confesar su pecado en el Salmo 51, pide a Dios que le dé un corazón nuevo. Y dice él en el Salmo 51, 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y añade, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabe que necesita un nuevo corazón. David sabe que su espíritu, como David, es corrupto, pero él sabe que lo que lo sostiene a él es el Espíritu de Dios en él. Y él dice, no me quites tu espíritu. Aun si me das un corazón nuevo y creas un espíritu limpio dentro de mí, no me quites tu espíritu. Porque tu espíritu, tú en mí, es que me va a mantener. Y en el versículo 12 él añade, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amado hermano, el Espíritu de Dios nos une porque Él nos salva de la misma manera, nos sustenta de la misma manera, obra en nosotros de la misma manera y nos da todo lo que necesitamos para estar unidos. El Espíritu de Dios nos lleva a la unidad porque su obra es convencernos de pecado. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido convencidos de pecado? Tú estás aquí
Tú eres creyente, si eres creyente hoy, porque primeramente el Espíritu de Dios te convenció de pecado. Déjame hacer una pregunta, hermanos, y eso aquí todos pueden levantar la mano. Pero el que quiera ser un pecador secreto puede mantener la mano abajo. ¿Cuántos de ustedes saben que son pecadores? ¿Verdad que sí? Dice Iris, claro. Una cosa es saber que uno es pecador, otra cosa es estar convencido por el Espíritu de Dios de que uno es pecador. Y el Espíritu convence de pecado, pero también nos convence de justicia. Tú eres pecador, sí. ¿Te falta la justicia de Dios? Sí. Pero mira, Dios te ha dado su justicia en Cristo Jesús. Y hay un juicio que viene. ¿Cuántos de ustedes quieren morir? ¿Verdad? Nadie. Yo no quiero morir, gracias a Dios que voy a vivir 238 años y por un rato ya no le tengo que temer a eso. Pero hermanos, todo el que yo conozco que se enfrenta a la muerte tiembla. ¿Por qué? Porque está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. El Espíritu Santo nos convence de esas tres cosas. Y todos los creyentes estamos unidos porque el Espíritu Santo nos pasó por ese proceso. El Espíritu de Dios toma las palabras del Evangelio y nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver el juicio de Dios sobre nosotros, pero nos hace ver también la justicia de Dios en Cristo Jesús, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es el Espíritu de Dios que hace esa obra. Si tú eres creyente hoy, es porque el Espíritu de Dios abrió tus ojos, te dio la fe, te dio la salvación a pesar de ti mismo. El Espíritu usa la ley de Dios para exponer el pecado y llevarnos a Cristo para salvación. De hecho, hermanos, déjeme decirle algo, amigo presente. La razón por la que tú no te has humillado ante Cristo es porque todavía tú no ves que necesitas a Cristo. La razón por la que tú, me encanta esto, me gusta mucho, pero esos hermanos ahí son chéveres. Pero no te humillas ante Cristo en arrepentimiento y fe, es porque todavía el Evangelio de Dios no te ha martillado el corazón. Pero yo tengo una buena esperanza y es esta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras estés escuchando, estás en buenas manos. El Espíritu Santo hará su obra. De hecho, todavía tú te ves como bueno. Todavía tú te ves que solamente tienes que arreglar algunas cositas en tu vida. Y cuando esas cositas sean arregladas, tú vas a estar bien con Dios. No es así. Bien, tenemos unidad en el Espíritu Santo por la obra de gracia que Él hace en nosotros, la misma obra. Y al conocer la doctrina del Espíritu Santo, amado hermano, vemos que Él nos transforma día a día por su poder. Estamos viendo aquí otro aspecto.
Primero Él nos salva, nos convence de pecado, nos convence de juicio, de justicia. Y ahora al creyente Él lo toma y empieza a transformarlo día a día por su poder, por medio de su palabra. Además de esa transformación poderosa, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Esa palabra que se traduce en español como consolador, es mejor como un consolador, que es el abogado, que es el ayudador, que es la muleta, que es todo para la vida. Y el Espíritu Santo hace otra obra en nosotros, y es la de guiarnos por medio de su palabra. Dice en Romanos 8, y no vamos a citarlo, pero simplemente hay una idea, y es esta: los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Y cómo es que el Espíritu nos guía? Oh, pero bien, usted está durmiendo y le viene un sueño, y en ese sueño usted se ve flotando como una paloma y se despierta y dice: ¿qué significa este sueño? Ah, la paloma. ¿De qué color era la paloma? Negra. Ay, Dios te está diciendo que vienen tiempos malos para ti. ¿Es así que somos guiados, hermano, por el Espíritu? No. El Espíritu ya ha escrito la guía para nosotros. Es sola escritura. Y es por medio de ella que Él nos guía. El hermano Pedro ya se estaba asustando, ya se iba a ir diciendo: óyeme, pero que por aquí guían con sueño. Ya le estaba diciendo a Wendy: vámonos, mira, que esto se va a poner malo. No, Él nos guía por la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos ser solícitos en conocer la palabra de Dios, porque allí está toda la voluntad de Dios para nosotros revelada. Además de que Él nos transforma en santidad, además de que Él nos guía por su palabra, el Espíritu Santo también hace posible que podamos orar. Óigame bien, hermanos. Cuando usted ora, si es creyente, usted dice los disparates que usted quiera. Señor, yo te pido que tú hagas la iglesia llena de angelitos, que tú, Señor, me des 4 carros, que tú, Señor, me des otra casa. Oh, Señor, te pedimos que ayudes a los venezolanos a ser millonarios todos. Oh, Señor, mira a esos colombianos, qué malos son con la droga, pero, Señor, te pedimos. Y empezamos a orar un paquete de disparate. Pero mira lo que hace el Espíritu. El Espíritu toma tu oración y va a Dios el Padre y le dice: déjame, yo voy ahora a decirte la oración que Él necesitaba hacer. Deben ponerlo más realista. Señor, transforma a mi querida esposa. Señor, mire ese hijo que yo tengo. Y yo como pastor digo: Señor, es casi imposible, pero para que se vea que es un milagro, ¿por qué no mandas un rayo a través del edificio y te lleva a un par de hermanos? ¿Y qué hace el Espíritu? Él toma mi oración, se la presenta al Padre, y el Padre dice: Josué no necesita el poder de un rayo, Josué no necesita un cambio de esposa, Josué no necesita un cambio de miembros en la iglesia, Josué necesita ser cambiado. Así que vamos a seguir. ¿Cuál es la respuesta para él? Vamos a mandarle 5 o 6 hermanos que van a molestarlo más. Y de repente nosotros oramos y le pedimos a Dios algo y nos sale la cosa al revés de lo que pedimos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo oró por ti y oró para que la voluntad de Dios fuese hecha en tu vida, no la tuya. Lo cual me indica, oremos
oremos a Dios, pongamos nuestros corazones ante Dios, abramos nuestros corazones ante Dios, pidamos lo que creemos que es correcto, sabiendo con toda confianza que el Espíritu de Dios va a hacer su obra aún para llorar. Ahora, mientras más crecemos en el conocimiento de la palabra, más oramos palabra de Dios. Señor, yo no te pido que lo hagas rico, yo no te pido que lo sane, yo lo que te pido es que en su pobreza o en su enfermedad, tú uses esas adversidades para llevarlos más cerca de Cristo. Y cuando oramos como el Espíritu Santo ora, cuando oramos las palabras de Dios en su palabra para Dios, el Espíritu Santo dice, tú estás orando lo que yo quería que tú oraras. Pero Él nos ayuda a orar. El Espíritu Santo además nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Él nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Pablo enseña eso en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. Y el texto dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Óigame bien lo que dice ahora. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La variedad de los hermanos, óigame bien lo que voy a decir, hermanos, la variedad de los hermanos en el espíritu forma el cuerpo unido de Cristo. Es la variedad que hace la unidad. Y aquí hay tres realidades que quiero resaltar. Primero, somos diferentes. Algunos de nosotros somos buen mozos, otros son feos, pero está bien. Somos diferentes. ¿Cuándo vamos a aprender eso, amado hermano? Que somos diferentes. Y eso es bueno. Efraín ve la cosa diferente a lo que yo la veo y él me dice, mira, y esta perspectiva, verdad, mira, qué bueno. El pastor Jorge, lo mismo. Él viene con una locura que son locamente locas, pero es su perspectiva, somos diferentes. Eso es bueno. Lo que a mí me hace servir, a ti te da frío. ¿Y tú te enojaste por eso, Josué? Por eso a mí no me importa. Entonces, pero tú te enojas por una cosa que yo digo, pero ven acá, ¿y qué fue eso? Somos diferentes, pero somos uno en el cuerpo de Cristo. La segunda verdad, es que la comunión depende del Espíritu. Mi relación con el hermano no es determinada por la nacionalidad, judíos o griegos. No, son uno. No hay un pueblo judío y hay un pueblo griego. No, son un pueblo. En Cristo no hay dominicanos, ni salvadoreños, ni colombianos. Aparecerá un puertorriqueño por ahí, pero no, somos uno. La nacionalidad en el cuerpo de Cristo es totalmente irrelevante.
Pero también dice esclavos o libres. Y el punto allí podemos resumirlo en dos áreas: el área económica y el área social. En la iglesia de Cristo no hay pobres ni ricos, ni hay ricos ni pobres, ni hay el estatus social más alto o el estatus social más bajo. Somos uno. El evangelio es el gran ecualizador, amado hermano. Dios salva a los que llamamos pobres y salva a los que llamamos ricos. Y si son salvos de verdad, la única riqueza que les importa es que ambos son ricamente ricos en Cristo Jesús. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El agua que apagó la sed espiritual del dominicano que cree es la misma agua que apaga la sed del salvadoreño que cree, del hondureño que cree, del guatemalteco que cree. La misma agua que calmó la sed del rico Zaqueo es la misma agua que calmó la sed del pobre Bartimeo. Tercera verdad y última: el cuerpo no es un solo miembro, somos muchos. Dios nos da diferentes personalidades y nos hace únicos en el mundo. Además nos da talentos y dones diferentes, y al diseñarnos Dios nos da la individualidad para que necesitemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros. Cuando vemos la iglesia, vemos una variedad inmensa de gente siendo uno en Cristo. Y la variedad en la iglesia debe estimularnos a la unidad, a guardar con diligencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esas diferencias son una gran bendición y se lo voy a demostrar, amado hermano, con una pregunta. Y yo quiero que si se olvida del sermón entero, si se acuerda de esta pregunta, se va a acordar de todo el sermón. ¿Se imaginan ustedes una iglesia llena de Josuecitos? Ustedes no oyeron. Ustedes se imaginan a esta iglesia llena de Josués. Toditos yo. Yo predico, yo canto, yo lleno el púlpito. Toditos son yo. Y como hacen falta mujeres, vamos a agarrar a Teresa. ¿Tú te imaginas que esto te llama Teresa y yo? Y todas las mujeres son Teresa y todos los hombres son Josué. Hermanos, eso sería un monstruo. Pero lo mismo con usted. ¿Tú te imaginas esta iglesia llena? Déjame no decir para que no. Pero tú te imaginas esta iglesia llena de uno solo. No, somos diferentes. Gloria a Dios. Y eso debe motivarnos a la unidad. Él es diferente, yo soy diferente, pero estamos unidos en Cristo. Vamos a hablar, vamos a crecer en la palabra de Dios. Y sabemos que las diferencias no deben ser motivos de división, ni de pleitos, ni de contienda, sino oportunidades para crecer en el carácter de Cristo. Yo voy a cerrar con una realidad que a veces se nos olvida. O quizás nunca lo hemos pensado en este contexto. Y es la siguiente. Jesús es totalmente diferente a nosotros. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, puro, santo, perfecto, sin pecado, sin ninguna mala intención. Y Jesús dice, yo voy a unirme a mi pueblo que Dios me eligió. Y esos sí son malandrines, esos sí son malos. Esos sí están llenos de pecados. Pero yo voy a ir a ensuciarme de ese pecado de ellos. Para unirme a ellos, ser uno con ellos. Y en el día de la gloria tenerlos a todos que sean como yo.
Déjeme cerrar con la oración de Jesús en Juan 17. En Juan 17, 11, Él dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y Él está hablando ahí de los apóstoles. A estos que tú me has dado, estos 11 que tú me has dado, guárdalos para que sean uno como nosotros. Y en el versículo 20, entonces Él empieza a orar por Arturo, por Alberto, por Franklin, por Jessica, por Jason. Y oiga lo que Él dice. Mas no ruego solamente por esto, por los 11 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Dios nos ama como ama a Cristo, su Hijo. Oremos.